En este momento estoy dando inicio a la sesión del día de hoy, lunes 5 de agosto del 2024. Son las 5 de la tarde, pero como ustedes pueden ver aquí en el anuncio, ustedes pueden ver que esta sesión está más específicamente relacionada con el material de formación, ¿no? O sea, entonces la idea de esta semana es como explicar estos temas con el fin de que ustedes tengan como un poquito más de tiempo para poder entregar todas sus evidencias. ¿Listo? Entonces, la idea también pues será explicarles algunas de las temáticas relacionadas con el desarrollo de las evidencias y como les digo, pues que tengan un poquito más. Listo, entonces, la última evidencia que vimos en la sesión anterior es el cuestionario de la guía 1, pero cuestionario número 1 de la actividad de aprendizaje número 2. Les recuerdo, por acá les presento el cronograma. Entonces les recuerdo que para esta guía de aprendizaje número 1 tenemos 6 evidencias. Mírenlas, aquí están. Entonces las 3 evidencias de acá ya las estamos trabajando. Y aquí esta otra evidencia que son de la actividad de aprendizaje 2, ya miramos la sesión de la guía 1, pero de la actividad de aprendizaje 2, o sea que nos quedarían 2 evidencias dentro de la guía que las miraremos al iniciar la próxima fase. ¿Listo? Entonces, bueno, por acá la idea entonces el día de hoy, como les digo, explicar el material de formación. Aquí lo tenemos. Estos serían los 3 materiales de formación. Yo ya les expliqué, pero obviamente de una manera pues, un poco más, digamos, general. ¿Listo? El tema principal de estas evidencias, ¿qué tendría que ver para todas, ¿no? Las 3 evidencias. El tema principal sería el pasado simple. Entonces nosotros ya habíamos mirado algo acá en cuanto al pasado simple. Bueno, por acá. Entonces lo que estábamos viendo era que en el pasado simple es lo más importante tener en cuenta es que primero los verbos, todos los verbos, ¿no? Del idioma inglés, es que son muchos, ¿no? En cualquier idioma hay muchos verbos. Entonces, estos verbos en inglés se los divide en 2 grupos, que son los verbos regulares y los verbos irregulares. Entonces, de todos los verbos que hay en inglés, como les digo, son muchísimos. Y tengan en cuenta que en cualquier idioma se están creando y se están eliminando palabras, ¿listo?
Por ejemplo, en este momento se puede estar creando una palabra y también se puede estar eliminando algunas palabras y también cambiando, ¿no? Cambiando el uso. ¿Listo? Entonces eso pasa en cualquier idioma. Eso pues supongo que en cualquier idioma, ¿no? Porque pues, se comporta el español, se comporta el inglés. Entonces, entonces eso es lo principal que deberíamos tener en cuenta aquí, ¿no? Que hay esos dos grupos. Ya les había dicho que para cómo identificar, ¿no? Uno diría, digamos, pero bueno, listo. Están diciendo que hay dos grupos. Entonces, la forma, digamos, más lógica, ¿no? Sería enfocarnos principalmente en la irregular verb list, en la verba, perdón, en la lista de los verbos irregulares. Entonces, por acá, bueno, ahí ustedes encuentran infinidad de listas, entonces ya ustedes deciden cuál usar. Más o menos unos 200 es el número de los verbos irregulares, pero ustedes en internet ya van a encontrar de 100, de 120, de 80, pues de eso depende del enfoque, ¿no? Que esté utilizando para la lista. No todos se los usan, no todos son comunes, depende también de, digamos, en el campo que te quiera hablar, entonces hay gente que pronto escoge unos verbos que se utilicen más en ciertos campos, ¿no? Pero listo, pero entonces, bueno, ahí ya ustedes entonces, como les digo, son unos 200 más o menos. Aquí, en esta, miren, encontramos una buena cantidad, entonces ustedes ya traten de encontrar, pues, la que ustedes mejor, pues, vean, ¿no? La que les puede servir. Entonces, como les digo, que se enfoquen en la lista de verbos irregulares. Entonces, la cuestión aquí simplemente es de, de descartar, ¿no? Si ya tengo yo este número de verbos aquí, entonces, obviamente, por descarte, yo digo, bueno, ya tengo estos, entonces el resto van a ser verbos regulares. ¿Listo? Y entonces, cuando nosotros encontremos un verbo, una palabra, que sea un verbo que de pronto desconozcamos si es regular, si es irregular. Entonces, lo esencial sería en este caso entrar a revisar la lista y si no se encuentra en la lista, entonces ese verbo sería regular. Y si es regular, la regla general es que ese verbo va a llevar la letra E y la letra D al final. ¿Listo? Como vimos por acá. Bueno, este sería irregular. Y por acá, miren ahí, ya miramos. Y ya como no está en la lista, entonces decimos, le aumentamos ed al final. Entonces esto lo hacemos con la gran mayoría de verbos. ¿Listo? Y en ciertos casos especiales, a unos ustedes le van a agregar no ed, sino solo la letra d. Y en otros casos no le van a agregar ed, sino ied. Y latina ed. ¿Listo? Bueno.
Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Tiempo simple past, pero enfocados con el verbo, en el verbo to be. Bueno, ¿por qué es importante esto? ¿No? Bueno, a veces pensamos que no es importante que el verbo to be, es lo mismo, no, pero este verbo es muy importante porque es muy usado, entonces lo vamos a usar mucho, entonces es de lógica que lo tenemos que aprender de la manera correcta. Listo, entonces, ok, entonces lo primero, bueno, esto ya no sabemos, los personal pronouns, que son, ya sabemos, I, you, he, it, we, you, they. Listo, ahí tenemos los 8 personal pronouns. Listo, entonces ahí lo que tenemos que conocer es simplemente pues la conjugación, ¿no? Esto prácticamente es de memoria, ¿listo? O sea, eso ya está establecido en el lenguaje, entonces simplemente aprendérselo de memoria. Entonces yo digo, en presente, nosotros ya sabíamos que decimos I am, you are, he is, she's, it is, we are, you are, they are. Listo, acá pues ya va a cambiar esa forma y tenemos dos formas. Yo digo was, que sería con esta, y were. Esas serían las dos formas. Was y were. Y acá yo tengo was, was, was. Y aquí we were, you were, y they were. Was. Listo, ahí tenemos ya la conjugación, ¿no? Pues ahí tenemos ya este que vendría a ser yo era. Bueno, aquí verán, tengan muy en cuenta que este lo podemos traducir como yo era, por ejemplo, cuando voy a decir yo era su novio, ¿listo? O yo era su jefe, o yo era estudiante, o también tengan muy en cuenta, yo puedo decir también yo fui, yo fui. ¿Listo? Esas dos formas, porque lo que pasa es que en español nosotros decimos yo era estudiante, yo fui estudiante. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, bueno, aquí el fui, recuerden que sería del verbo ser, porque yo puedo decir yo fui a Miami, pero ahí sería el verbo ir, no el verbo ser. Entonces, esas son cositas que tienen que tener en cuenta, ¿no? Listo, entonces ahí ya tenemos, pero si nos acordamos también que en inglés el verbo to be son dos verbos del español, entonces acá también podemos decir yo
estaba, ¿listo? O también yo estuve. Y aquí estaba. ¿Listo? Entonces miren que ahí tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esos dos detalles. ¿Listo? Entonces, esas, las traducciones serían eso, ¿no? Yo era, yo fui, yo estaba, yo estuve. ¿Listo? Pues las cuatro serían, pues, digamos, la traducción, la podríamos, el was, I was, con cualquiera de los cuatro, diría, ¿cierto? Listo, ahí ya, pues, las otras, pues, ustedes ya saben. Tú eras, tú fuiste, tú estabas, tú estuviste. ¿Listo? Bueno, esa ya no la sabemos, la conjugación en español. Pero entonces la idea aquí es principalmente, bueno, una, aprenderse de memoria esto, la conjugación. Y otra, pues tratar de utilizarla, hacer ejercicios para que puedan aprendérselo y sobre todo aprendérselo en contexto. Y eso es como muy importante. Listo, entonces ahí ya tenemos, ¿no? El pasado simple con el verbo to be. Listo. Entonces, ahora voy a hacer es copio esto y yo lo voy a pasar acá. Bueno, yo lo voy a borrar esto. Y entonces aquí, tal como lo hicimos en el presente, pues yo puedo decir I was, yo era o yo fui su amigo, pero su amigo pero de él, ¿no? Yo fui su amigo, puedo decir. Ah, listo, yo fui su amigo. Entonces, I was his, tú de él, friend. I was his friend. Yo era o yo fui su amigo. ¿Listo? Entonces, miren, ahí ya tenemos una oración afirmativa con el verbo to be en tiempo pasado simple. Entonces, les estoy explicando esto porque en la hora anterior, que ya les había explicado, con los verbos, lo que tiene que ver con los verbos irregulares, irregulares. El verbo to be entra dentro de la lista de los verbos irregulares, pero el proceso que se sigue con el verbo to be, ya saben, como tal como en el presente, el proceso pues es diferente al de los otros verbos. Entonces, aquí ya miramos, ¿no? Bueno, eso yo creo que ya se acuerdan ustedes. Yo digo, I was his friend. Yo era su amigo. Para la negativa, le agregábamos el not y listo. Entonces yo digo, I was not his friend. Y para la contracción, que ustedes ya saben, o sea, ahí ya está correcta. Listo. Y ya quieren hacerlo así, porque esto se utiliza más en el lenguaje hablado y en el lenguaje informal. Entonces, simplemente ustedes ya utilizarían este para decir, I wasn't his friend. Yo no era su amigo.
Y aquí ya miramos entonces, ¿no? I was his friend. Y I was not or wasn't his friend. Esa serían la forma de hacer oraciones negativas con el verbo to be en tiempo pasado. I wasn't his friend. Listo. Y ahora sí, entonces vamos a recordar cómo entonces sería realizar la oración interrogativa con el verbo to be en tiempo pasado. Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es escribir el verbo to be aquí. Was I his friend. Bueno, esto pues obviamente la, la traducción sería ¿era yo su amigo? Was I his friend? Aquí le vamos a cambiar por una. Was I his friend? ¿Era yo su amigo? Y aquí las respuestas las vamos a ver de una vez para decir yes, it was. O también pues recuerden, ¿no? Puede decir yes, I was his friend. O puedo responder tres formas. Digo yes, yes I was, o yes I was his friend. ¿Listo? Y la negativa. Entonces yo digo no, coma, I wasn't. No, I wasn't. Entonces también las tres, ¿no? Digo no, no I wasn't. Y no I wasn't his friend. Listo. Y ahí ya sería todo lo que tiene que ver entonces con el verbo to be en el tiempo pasado simple. ¿No? Ok. Entonces, bueno, aquí como les digo, ya más que todo es de aplicar las, mejor dicho, practicar, aplicando todo lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, ahora sí, ya sabemos esto, entonces ya lo que necesito que veamos es lo siguiente. Entonces yo digo, como para recapitular. Entonces, yo tengo en presente, yo digo, vamos a hacer con you. You are my friend. Dice, yo quiero decir en pasado, entonces yo voy a decir, you were my friend. Listo, ahí está. Presente y pasado. You are my friend, you were my friend. Y aquí, a ver, para recordar, entonces yo digo, you aren't
my friend. You weren't my friend. Ahí estarían las negativas, ¿no es cierto? Las voy a copiar. Es como para que las veamos, las vean más claras. Listo. Acá entonces dejemos las afirmativas para que las veamos. Y entonces las interrogativas. Are you my friend? Y la del pasado, entonces yo digo, were you my friend? ¿Listo? Entonces, ahí ya tendríamos las oraciones con el verbo to be, pero en tiempo presente y en tiempo pasado, para que ustedes se den cuenta que ese sí no es complejo, pero sí es diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué es diferente? Y aquí ya vamos a ver. Si yo utilizo, entonces, yo digo, you, bueno, con ese, no, vamos a decir, you work eh, with me, tú trabajas conmigo, ¿no? Ahí sería presente, miren, tú trabajas conmigo. Y para el pasado yo digo, you work, y la ed with me, tú trabajaste conmigo. Ok, entonces, you work with me, you work with me. Tú trabajas conmigo, tú trabajaste conmigo. Listo, ahí tendríamos entonces las oraciones, miren, serían acá arriba, entonces tenemos las oraciones afirmativas. Listo, serían, aquí en este caso con verbo to be y en este caso con un verbo regular. Para las negativas, les digo, vamos a hacer las negativas, ¿no? Entonces voy a decir, tú no trabajas conmigo. Yo digo, you don't work with me. Miren ahí la diferencia. Y para el pasado, yo digo, you didn't work with me. Listo. Entonces, ahí tienen las afirmativas con verbo, digo, las negativas con el verbo to be en presente y en pasado. Y acá tengo las negativas con un verbo regular en presente y en pasado. Entonces, el objetivo de este ejercicio aquí es que ustedes miren la diferencia
Miren cómo se cambian, ¿no? Dense cuenta cómo cambian. Listo, las formas cuando se trabaja con los verbos, el to be o también con los verbos, en este caso regulares, ¿no? Con el verbo work. Y para las, bueno, la voy a poner acá. Y para las interrogativas, entonces yo diría, para la del presente simple, con el verbo work, yo digo, do you work with me? Do you work with me? ¿Trabajas conmigo? Y did you work with me? Miren, ahí sería, ¿tú trabajaste conmigo? Aquí es entonces una forma más fácil de ver los, miren cómo se trabaja con cada uno de los tiempos, ¿no? Y las diferencias entre trabajar con el verbo to be y también trabajar con otros verbos. Pues este ejercicio es bueno porque podemos darnos cuenta de esto. Ok, entonces ahí ustedes, entonces ahí ya tienen las diferencias. Bueno, ahora siento, listo, una vez que ustedes ya tienen esto, bueno, por acá, entonces vamos a ver, porque es, bueno, en el material, ustedes se dan cuenta, bueno, este es el primer material. En este momento vamos a ver lo que tiene que ver con la partecita con there is y there are. Es importante también mirarlo porque se lo utiliza mucho. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí parte importante también sería que tengan muy en cuenta es, porque es también parte importante de las temáticas, el pasado continuo, que eso obviamente se los explicaré más adelante, pero vas pasado continuo. Bueno, esto es más o menos, diría, fácil si ustedes prestaron atención y estudiaron lo que tiene que ver con el presente continuo. Si ya lo vieron eso, entonces esto les va a resultar muchísimo más fácil. Entonces,
Bien, entonces, pasado continuo es así de simple. Si ustedes ya se saben la conjugación del verbo to be en pasado, eso sería lo principal, lo más básico y lo principal, ¿no? Saberse eso. Si ustedes tienen dudas en en el aprendizaje del verbo to be, entonces van a tener problemas en la aplicación de eso, ¿no? Bueno, entonces, aquí simplemente lo que hacemos es lo siguiente. Como yo ya me sé la conjugación, entonces ya sé si pongo y, entonces la forma, el verbo to be en pasado que le corresponde es was. He was. Y ahora entonces vendría el verbo de la acción que se desarrolla, vendría con ing. Entonces, por ejemplo, bueno, con este que es el como que más utilizo porque es más fácil, entonces, he was work y con ing. Work. He was work. Listo. Pido un momentico, voy a hacer este mensaje. Listo, entonces ahí ya ustedes. He was working with his brother. He was working with his brother. Él estaba trabajando con su hermano. He was working with his brother. Dice acá para las. Listo, entonces de ahí ya para las. Ya ustedes saben que las oraciones fundamentales, los tipos de oraciones son las afirmativas, las negativas y las interrogativas. Entonces ahí simplemente ya agregarle el not después del what. Entonces yo digo, he was not working with his brother in the bank. Miren cómo le podemos ir agregando cositas. Y ahí ya nos queda. Él no estuvo trabajando con su hermano en el banco. He was not working with his brother in the bank. He was not working with his brother in the bank. Listo. Ahora sí iríamos entonces por la oración
interrogativa. Entonces ustedes ya saben que sería facilito decir was he working, was he working with his brother in the bank y signo de interrogación. Listo. Y eso sería todo. Lo que toca hacer. Entonces, miren ahí, como les digo, fundamental el verbo to be y también para agregarle el ing, esto lo van a hacer con todos por lo general, ¿no? O mejor dicho, perdón, con la mayoría. Agregan ing. En ciertos casos, por ejemplo, con el verbo run, que es correr, ustedes le agregan una n y le agregan ing. Running, corriendo, ¿no? Stop, stopping, le agregan una. ¿Listo? Entonces, eso también tienen que tener en cuenta que hay unas reglas, que son tres reglitas, listo, para agregar la ing. Entonces, en la mayoría de los casos agregan ing directamente al final del verbo y en otros como este, entonces le agregan ing pero duplicándole la, la última consonante. Otro es este verbo. Si tienen dance, entonces ustedes antes de agregarle la ing le tienen que terminar esta I y dicen dancing. ¿Listo? Todos los verbos que terminan en la E no pronunciada, por ejemplo, aquí digo make, making, making, dancing. Y los verbos que tengan esta forma, por ejemplo, con forma así, die, eso es morir, ¿no? Die. Entonces, ahí ustedes van a decir dying. Miren, esa es sería la forma como van a ser, la forma del, con el ing. Listo, y entonces eso sería principalmente lo que tiene que ver con el presente, pasado simple, ¿no? Y el pasado continuo, ¿ok? Eso es como lo que más iban a utilizar aquí, lo más fundamental. Entonces, en las otras lecciones yo ya les estaré enseñando y explicándoles más detalladamente las otras estructuras. ¿Listo? Entonces, ahí quedamos. Si tienen alguna pregunta, no duden en contactarme, ¿ok? Entonces, estén muy bien.